Y ahora sí estoy grabando. Voy a repetir entonces lo que dije, sorry, que vamos a trabajar en Google Colab, porque yo siento que para la gente que no ha tenido la oportunidad de ver Python en otras oportunidades y que no tiene instalado un programa, esto es mucho más fácil, mucho más intuitivo y todos pueden acceder a él. De repente es un poco más lento, porque no funciona tan bacán porque es online, a diferencia de los programas que sí te están ocupando el computador. Pero para que no instalen nada, esto funciona súper bien. Entonces, la primera línea, que es lo que tenemos acá arriba, que dice pip install mip, es lo que nos va a dar básicamente el solver que vamos a ocupar, de cierta forma, esto está mal dicho, pero el lenguaje, entre comillas, nos va a dar muchas funciones que son justamente para resolver todos estos que tenemos acá abajo, ¿ya? Entonces vamos a poder resolver estos problemas de optimización gracias a las funciones que nos entrega el install mip, el mip, en fin. Entonces esto es lo primero que tienen que correr. Y ahí se está instalando y se instala. Disculpa, ¿Sí? yo estoy, o sea, lo estoy usando con Julia, pero me tiró error. No sé si se puede usar con El eso. pip install mip, no, el Sí. install mip es netamente para el Colab, pero no vaya a tener problema, o sea, no es necesario poner esta línea si es que estoy trabajando en Julia. Ya, gracias. ¿Ya? Porque Julia, de hecho, te sirve bacán Julia está creado, de hecho, para poner problemas de optimización. Entonces no requiere como que le instalen más cosas. Ah, bueno, gracias. Entonces, bueno, aquí vamos a ver un poco de Python. Tenemos los ciclos for, todos y todas tuvieron en algún momento Progress y lo pueden recordar un poco, pero es para que se familiaricen con el lenguaje. Si se dan cuenta, esto es mucho menos estructurado que C, no sé si algunos han visto C, y es súper intuitivo. Entonces vamos a decir que tenemos un int que se tiene que mover con ciertos valores. Y vamos a imprimir ese valor de ahí. Y si se dan cuenta, vamos y básicamente repite los valores de acá arriba. Ahora tenemos algo un poco más diferente, y es que no solamente tenemos un argumento numérico, sino que ahora vamos a tener un pequeño arreglo y vamos a tener palabras. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es, imprímeme el i que va a ir leyendo dependiendo de las comas. Entonces, primero va a leer el 4, luego va a leer el arreglo y finalmente va a leer la palabra. No se va a preocupar por nada más que repetir lo que está dentro del for. Y ahora la pequeña diferencia es que vamos a tener una suma. ¿Y cómo va leyendo el Python las sumas? Si es un número, va a sumarlo 2 veces. Si es un arreglo, vamos a repetir el arreglo, y si es una palabra, lo que lee automáticamente el Python es que tengo que duplicar la palabra, es decir, vamos a concatenar la palabra. Eso es el más, cuando estoy hablando de strings al final. Esta es otra forma de hacer lo mismo que hicimos antes. Si se dan cuenta, aquí lo que hicimos fue entregarle 3 argumentos diferentes en un ciclo for. Y ahora lo que hacemos es definir antes el argumento para después decir que el i se va a mover entre esto. O sea, es lo mismo que copiar esto y reemplazar el mat. A veces queda mucho más ordenado porque quizás esto que está aquí lo vamos a ocupar más veces. Entonces, en vez de repetirlo tanto, solamente le ponemos el nombre. Aquí vamos a ver un poco de ciclos for dobles. Van a ver cómo funciona. Esta es la parte, para mí, más simple de definir un for doble. Existen otras formas que implica ocupar una línea más larga y definirlo en una misma línea. Pero esto funciona súper bien y es súper cómodo. Entonces vamos a decir que para cada argumento en el primer arreglo, entre comillas, vamos a agregar un segundo. Vamos a definir los dos. Entonces, primero, cuando yo entro al ciclo for, este es un recordatorio y usted ya sabe más o menos cómo funciona, voy a tener el primer i que va a ser el 1. Y con el 1 voy a pasar al segundo for y va a repetir el 6, el 7 y el 8, como lo ven aquí. Después salgo del for y entro de nuevo y ahora tomo el 2. Y va a ser lo mismo, 6, 7 y 8. Y por último 3 y después lo mismo, 6, 7 y 8. Y los imprimimos. Y aquí le estamos diciendo imprime los dos números, el de for con i y for j.
Y aquí lo que estamos haciendo es ir agregando diferentes restricciones. Por ejemplo, aquí agregamos un i y condicionamos a que nos vamos a salir del for cuando se cumpla esta condición. Cuando se cumpla que el j es mayor que el i, entonces yo digo, ahí detente y no vamos a seguir corriendo el for. Si se dan cuenta, nunca aquí, entre todos los resultados que tiró, nunca me hizo que el j, es decir, que la segunda coordenada fuera mayor que la primera coordenada, porque yo detuve ahí todo el proceso, cuando ocupé esta función de break. Bueno, esto es simplemente para que vean cómo funciona el range. Mucho ojo, que si yo le pongo al rango, es decir, que yo quiero que el i se mueva en un rango de 5, le estoy diciendo que se mueva del 0 al 4, porque como saben en programación siempre vamos a partir desde el 0. Entonces ahí nos va a tirar 0, 1, 2, 3, 4. Ahora el range lo que tiene es que podemos ponerle un inicio, un fin y un paso. ¿A qué me refiero con un paso? A decirle que yo quiero que vaya de 2 en 2 o que se salte los pares, diferentes, o sea, los pares y diferentes cosas. Por ejemplo, acá yo le estoy definiendo el n como 10, entonces le estoy diciendo inician 5 y terminan 10, pero todo esto dentro del range, entonces tenemos que considerar que parte desde 0. Por lo tanto, nos va a tirar del 5 al 9. Porque el 9 va a ser el décimo dígito al final, el décimo número. Y aquí lo hicimos con que tiene que tener un salto de 2 en 2. Entonces parte en el 5, después se salta al 7 y luego al 9. Eso es básicamente como muchas variaciones de los ciclos for. Espero que se haya entendido. Igual ustedes mismos pueden ir cambiando cosas, modificando líneas de código, escribiendo, para ver qué va resultando, qué va saliendo. Hay muchas variaciones y pueden hacer muchas cosas con los ciclos for. Ya, ahora vamos a comenzar un poco con los que les va a ir sirviendo para la tarea. Aquí hicimos muchos tipos de generación de números aleatorios. Entonces, tenemos, por ejemplo, que esta función de acá nos va a servir para generar un número aleatorio que por defecto es de una distribución uniforme que se mueve entre 0 y 1. Es decir, tiene igual de probabilidad de salir cualquier valor que esté entre 0 y 1. Y en este caso nos tiró 0,8. Disculpen, ahora sí. Ya. En el segundo, estamos usando, si se dan cuenta en estos tres primeros, exactamente la misma función. Entonces, en el segundo también nos va a entregar una distribución uniforme que se mueve entre 0 y 1 por defecto, pero ahora le estamos diciendo que nos entregue 10 valores. Y en el tercero, ahora la diferencia, por ejemplo, estos 10 valores es lo mismo que tener estos 10 valores escritos solo hacia el lado. Por un término de espacio se pasa a la línea siguiente, pero es un arreglo completo de 10 valores. En cambio, el siguiente, cuando le damos dos números acá, le estamos diciendo que tenemos 3 filas y 5 columnas. Entonces nos va a devolver 15 números aleatorios que van a estar ordenados como matriz y también van a distribuir uniforme entre 0 y 1. Eso es la función rand. También podemos usar la función randit, que es cuando no queremos usar por defecto que esté entre 0 y 1, sino que vamos a usar que es una muestra que distribuye uniforme entre 0 y el número que yo defina. Aquí yo le puse 10, entonces automáticamente va a leer que es entre 0 y 10. Y me va a generar solamente un número entre 0 y 10, que en este caso es este de acá, el 7. Luego también con el random podemos definir un límite tanto inferior como superior, entonces aquí le dije, dame un número cualquiera entre 100 y 200. Y es equiparable para cualquier valor. Después, si se dan cuenta, se va repitiendo un poco el formato de arriba, tenemos un límite inferior, un límite superior, y ahora le estamos diciendo, dame 4 de estos números, no como antes, que me está dando solo uno. Y por último, podemos repetir lo de la matriz. Estamos diciendo que tenemos números que tienen que ser mayores que 100, menores que 200, equiprobable entre medio, pero dame una matriz de 3 por 5. Y entonces tenemos esta matriz de acá.
Eso es todo para generar matrices de números aleatorios que lo van a tener que usar en la tarea. ¿Dudas con esta parte o hasta aquí? ¿No? Creo que no. Todo bien. Hagan. Avísenme si voy muy rápido o muy lento. Ya, esta es otra función que es bastante, o sea, que no es tan común que se utilice, que también van a tener que usar en la tarea sí o sí. Esta es para medir. Vale, ¿nos vamos a subir este archivo? Sí, de hecho está disponible en webcursos. Se llama Ya, bacán. 2. Gracias. Nada. Ya, esta función es para medir el tiempo que se demora en compilar o en correr tu código, que es este segmento de código acá, esta cajita. Entonces, primero tenemos que importar la función, que es desde time, importar la función time. Y vamos a definir que el tiempo comienza acá. Este start igual algo significa que yo estoy diciendo que tome el tiempo a partir desde esta línea. Y voy a ejecutar un código cualquiera. Aquí, por ejemplo, lo que hice fue sumar los primeros 10 millones de números, creo que eran. Y ver cuánto da ese resultado. Entonces, aquí pongo el código que yo quiero ejecutar, cualquiera, y voy a terminar diciendo que el tiempo que se muere en compilar va a ser el tiempo de inicio menos el tiempo final. Entonces corro y esa función siempre va a ser exactamente igual. Y me dice que el tiempo empleado en procesar toda esta celda fue de 1,2 segundos. Y para imprimir esa línea tienen que sí o sí ocupar este, que el print ustedes ya más o menos se manejan en cómo ocuparlo. Lo único que hay que tener ojo es que aquí se ocupa este punto format, que significa que voy a rellenar la parte que esté entre corchetes. O sea, el format que está llamando el timeout, que lo definí acá, va a ser que yo ponga el resultado del timeout y este 2.2 va a decir cuántos decimales yo le quiero poner. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo le pongo 4 y lo corro, el tiempo va a ser más preciso. Y dice que se demora 1.2022 segundos. Eso es básicamente copiar y pegar en el caso de que lo quieran utilizar. Ahora vamos a definir distintos tipos de variables. Esto lo voy a pasar rapidito porque ustedes ya más o menos conocen o tienen una intuición. ¿Incluida la F? Sí, va incluida la F. De hecho, la F es lo que está indicando el tema de los decimales. Y no sé qué pasa, quizás también funciona sin la F, pero yo siempre al menos lo he compilado así. Bueno, aquí vamos a definir diferentes tipos de variables. Tenemos enteros, tenemos números decimales que ustedes conocen como float, tenemos decimales cortos que se definen de una forma diferente, pero siempre van a poder usar el porcentaje de F para definirlo. Y tenemos string que usamos generalmente para letras y palabras. Y ahora llegamos a la parte importante, que es la parte que ustedes van a tener que aplicar bien en la tarea y para lo que usamos la función MIP en el caso de que estén utilizando Google Colab. Si no, no es necesario porque otros programas ya vienen cargados con lo necesario para poder gestionar problemas de optimización. Entonces, vamos a ver diferentes tipos de ejemplos de problemas de optimización y vamos a ver cómo los vamos a pasar a Python para que se resuelvan solos. Lo único que nosotros vamos a tener que hacer es saber formular el problema y saber transmitir la información al Python. Entonces, ejemplo 0. Vamos a resolver el problema de la mochila, que es súper típico. Entonces, consiste en decidir qué objetos vamos a cargar en una mochila con el objetivo de maximizar el valor y obviamente vamos a tener una restricción. O si no, yo obviamente metería todos los objetos a mi mochila porque tendría más valor. Pero no puedo meter todo, ya sea por espacio, por peso o por costo. Y a eso se ve representado por esta restricción de acá. Entonces vamos a tener esta capacidad B. XY va a ser una variable binaria, es si es que elijo el objeto o no lo elijo para meterlo en la mochila, y claramente entonces vamos a tener valores y vamos a tener pesos o costos. Entonces este problema ustedes ya lo conocen. Y vamos a ver cómo se formula.
En este caso estoy diciendo que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos. Voy a tener 6 objetos. Y esto va a ser los costos, ¿ya? Esto es un arreglo que va a contener todos los costos. O sea, el objeto 0, entre comillas, tiene un peso de 10, el objeto 1 un peso de 13 y así sucesivamente. Y vamos a hacer lo mismo con el valor de los objetos, que está definido acá. Y por último, estos parámetros los creé aleatorios. Podrían ser cualquier número, solamente para que ustedes puedan ver un ejemplo. Y vamos a tener una capacidad máxima de 47. Estos son los pasos que sí o sí siempre van a tener que seguir cuando ustedes quieran programar un problema de optimización en Python. 1, crear los parámetros. ¿Ya? 2, definir el modelo. Ah, eso me faltó decir. Esta línea de acá es para ir importando todas las cosas que yo voy a necesitar para escribir el problema. Por ejemplo, el model me sirve para definir el modelo. El xsum representa la sumatoria que yo, obviamente en Python no puedo llegar aquí e incrustar una sumatoria, entonces se representa como xsum. Maximize, que es para decir que yo quiero maximizar o minimizar el modelo, en este caso vamos a maximizar. Y binary, que representa que voy a ocupar variables binarias. Entonces, 1, creo los parámetros. En segundo, voy a definir el modelo. Entonces digo que el modelo, que voy a llamar M, es el modelo de la mochila. En tercer lugar, defino las variables. Aquí solamente tenemos una variable que va a ser decidir si es que esto o no es el producto de la mochila, y los demás son parámetros. Y de esta forma se definen las variables siempre. ¿Ya? Voy a poner a modelo, a M, que es el modelo, le voy a agregar la variable de tipo binario. ¿Ya? Y voy a agregar esta cantidad de variables. Al final voy a agregar 6 variables diferentes. Y aquí está. XY va a ser una variable binaria, donde cada I, o sea, voy a tener X1, X2, X3 y X4, que va a valer 0 o 1, si es que el objeto está o no está en la mochila, o si lo meto o no lo meto en la mochila. Ahora vamos a definir en cuarto lugar la función objetivo. Y la función objetivo se la tienen que escribir tal cual como aparezca en el modelo. Vamos a maximizar la sumatoria de la multiplicación de el valor que tiene el objeto por si es que voy a meter o no el objeto en la mochila. Y eso para cada objeto, para el objeto 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Después, en quinto lugar, voy a agregar las restricciones. Y las restricciones se agregan con esto de acá. Le digo al modelo M, que yo definí al principio, más igual es agregar la restricción, que va a ser la sumatoria entre, como vemos acá arriba, la multiplicación entre el I y el XI. ¿Y qué es esto de acá? Va a ser los límites de la sumatoria, es decir, voy desde el producto 0 hasta el producto 5, o si ustedes lo definen arriba, desde el producto 1 hasta el producto 6. Entonces, todos estos for que van después de la sumatoria, pero dentro del paréntesis, son los límites de la sumatoria. Por ejemplo, aquí desde 1 hasta n. Y al final voy a ejecutar el modelo. Y para eso pongo el nombre del modelo y punto optimize. Vamos a correrlo. Y automáticamente nos está tirando que los objetos que yo debería meter en la mochila son el objeto 1, 2, 5 y 6. ¿Alguien podría decirme por qué aquí aparece un 6 si habíamos definido de 0 a 5? Habrá que restarle 1 a cada valor por el tema de que se parte del 0. Ya, entonces lo que hicimos para que apareciera este 6, porque arriba estaba definido de 0 a 5, ¿cierto? Entonces lo que hicimos para que aquí no nos tirara que existe un objeto 0, sino que existe un objeto 1, fue al momento de definir lo que voy a imprimir, que los definí como select, le puse i más 1. Si aquí saco este i más 1, me va a tirar que tengo que seleccionar el objeto 0, 1, 4 y 5. Pero como yo no quiero que exista un objeto 5, o sea, un objeto 0, le pongo el más 1. Y al final suma 1 a cada valor.
Entonces, ¿cómo yo definí los seleccionados? Que de por sí ya lo hace el programa. ¿Cómo yo lo escribí? Entonces, voy a decir, los seleccionados son todos los objetos, recuerden que I representa el número del objeto, que pertenezca a I grande, que al final es el rango de números, solo si X, esto de acá se representa como todos los X, el X0, o sea, esto va a tomar X0, X1, X2, X3, X4 y X5, y me estoy diciendo, si es que el X es mayor que 0, entonces considera que es un seleccionado. Estoy agregando esa restricción. Y aquí los puse. Estos son dos formatos de impresión diferentes. Pueden hacerlo. Como en este caso es al final que yo quiero agregar el select, puedo hacerlo directamente así. O si quiero escribir, si quiero seguir poniendo texto aquí al lado, entonces puedo ocupar el punto format como lo vimos antes. Y ahí puedo seguir escribiendo cosas para acá. Pero esto es netamente como estético. Ustedes pueden escribirlo de la forma que les parezca más cómoda. Tina, ¿Sí? ¿qué significaba el punto X en el select? ¿Acá? Sí, el punto X. Ya. Este X es que yo estoy llamando el resultado. Ah, ya. Porque si pongo solamente eso, se va a chingar porque no entiende qué I estoy llamando, si estoy llamando todos los I. Entonces, cuando yo agrego el punto X, es que yo estoy llamando el resultado final de lo que nos dio acá arriba. Ya, perfecto. Gracias. De nada. Ya, si se Una dan pregunta. cuenta. Sí, dime. Yo no entiendo la I grande. ¿Cuál es la función que está cumpliendo Ah, la de arriba? es Que para que está definir definido largo, que... ¿no? Sí, es para definir que el numerador va desde el 0 al 5. Si te das cuenta, el I al final es esto, es 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Pero es un arreglo? Es un número, o sea, recuerda que cuando definimos acá el range, acá, si yo imprimo esto, es lo mismo. En vez de aquí poner range 5, estoy poniendo ahí. Ah, dale, dale. Pero es exactamente lo mismo. Ujú. De hecho, si les complica un poco esto, pueden poner aquí todo el rato, in range 5, para recordarse de que son 6 objetos. Y les va a dar el mismo resultado. Ya, entonces vamos con el segundo problema. Entonces aquí empezamos a ver ya YOPTOP y FLOWTOPs. No sé si vieron hoy día este problema, ¿lo vieron en clase? Probablemente en la sección sí, no estoy segura si las dos secciones lo han visto. Sí, hicimos la demostración, creo. Hicimos el Ah, planteamiento. buenísimo. Creo que en la sección de Eduque todavía no he podido ver esto, pero no es tan importante que entienda las restricciones, sino cómo pasarlas al programa, porque ya en clase van a ver las restricciones en sí. Entonces, vamos a considerar que tenemos tareas y máquinas. Ah, bueno, básicamente el JobTop, si es que no lo han visto, para hacerlo bien rápido, es un programa que me va a secuenciar de la mejor forma posible. O sea, es lo mismo que han visto, pero a través de un programa de programación. Entonces, vamos a suponer que tenemos ciertos trabajos I que tienen un tiempo de ejecución TI, o PI, como ustedes prefieran llamarlo. Y los trabajos se tienen que realizar en ciertas máquinas. Queremos determinar qué trabajo asignar a cada máquina y los tiempos de inicio de cada trabajo, de manera que cada máquina realice solo un trabajo a la vez y que el tiempo total de procesamiento sea el menor posible. Es decir, lo que vamos a minimizar es el C, que es el tiempo total de procesamiento, o makespan. Vamos a definir variables, que es x, y en este caso, que va a denotar el tiempo de inicio del trabajo. Es decir, si el trabajo 1 termina en el momento 3 y el trabajo 2 comienza en el momento 3, ese va a ser el XI, va a ser el momento en que inicia el trabajo. Y por último tenemos la variable binaria XI, que vale 1 si es que el trabajo se procesa, si es que un trabajo se procesa antes que en otro en cierta máquina. Y vale 0 si no.
Entonces, tenemos las restricciones. Vamos a definir que el C va a ser el momento en que inicia el trabajo más el momento, o sea, el tiempo que se demora en procesar. Es decir, es el instante en que termina un trabajo. ¿Se entiende? O sea, tiempo de inicio más tiempo que... dejé la embarrada. Ahí sí, ya. Eso, entonces tenemos el tiempo en que inicia más el tiempo que demora en procesarse es igual a, o menor o igual a el tiempo en que termina. Después tenemos estas restricciones que son excluyentes. De hecho las definí aquí, donde las definí. Ya, bueno, no importa. Tenemos estas restricciones que son excluyentes. Estas restricciones lo que hacen es asegurarme de que diferentes trabajos no se están procesando en la misma máquina al mismo tiempo. De hecho, creo que está escrito por aquí. Entonces, vamos a definir que siempre hay un trabajo I antes que J o un J antes que el I. Nunca puedo tener I y J al mismo tiempo en una misma máquina. Eso es lo que hacen estas restricciones. Y esta M grande, que probablemente ya la vieron, que se llama como Big M, lo que me hace es asegurar que si se cumple una, no se cumple la otra. Es decir, si yo digo que el trabajo I va antes que J, voy a activar una de estas dos restricciones y la otra automáticamente se va a bloquear, porque si es que esta vale 1, esto vale 0, y si es que esta vale 0, esta va a valer 0 y esta va a valer 1. Sé que es medio confuso, pero si lo vieron en clase se les va a hacer un poquito más simple. Entonces estas restricciones siempre van a tener que ir juntas. Y me está diciendo, el momento en que inicia el trabajo J va a ser mayor o igual al momento en que inicia el trabajo I, más el momento en que, o sea, más el tiempo que se procesa el trabajo I. O sea, esto de aquí estaría indicando que el trabajo J va después que el I, porque su momento de inicio es cuando ya termina el trabajo I. Y la de abajo es exactamente lo contrario, diciendo que el trabajo I inicia luego desde que inició el J y se procesó el J. Entonces, de acuerdo a la variable binaria I y J, esta se va a anular o esta se va a anular. ¿Vale? ¿Qué significa la M? La M es un número muy grande, un número imaginario muy, muy, muy grande, como cualquiera. Entonces, este podría ser 1.000.000. Este solo funciona para asegurarnos de que se cumpla la restricción. Y lo que hace es justamente bloquear una y activar la otra. Y vamos a ver cómo se pasa todo esto a Python. Vamos a definir una cantidad de tareas y una cantidad de máquinas. Estos tiempos son generados aleatoriamente. Y esto de acá abajo, machines, nos está diciendo, por ejemplo, la tarea 0, es decir, esta posición de acá, debe partir en la máquina 2. Por lo tanto, la tarea siguiente, que es la tarea 1, debe partir en la máquina 0. ¿Ya? Y entonces la tarea 2, que es la que va aquí, debe partir en la máquina 1 y así sucesivamente. Entonces esta matriz de acá nos está diciendo el orden en el que se deben procesar las tareas. Y bueno, vamos a definir M, que generalmente se hace así para no, porque si le ponemos realmente un número muy grande, si le ponemos 1.000.000.000, que sí nos asegura que funciona el programa, probablemente no corra, por un tema de procesamiento, ¿no? Entonces vamos a asegurarnos que un número muy grande lo vamos a definir como la suma de todos los tiempos, para asegurarnos de que sí sea un número grande, pero no lo suficientemente grande como para que el Python, o sea, para que el Colab se caiga. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Se define el modelo como Job Scaling Problem. Vamos a... Oye, ¿Sí? ¿te puedo hacer una pregunta? Lo de arriba, lo de la declaración de machines, eso, ¿cómo se sabe que la tarea 0 tiene que partir, por ejemplo, en la máquina 2? Esto es por suponiendo información que nos dieron que en este caso no es. Es como para poner un ejemplo, ¿no? En la tarea ustedes les van a decir, esta máquina, o sea, esta tarea tiene que partir en esta máquina.
Ya, ¿y los times qué significa? Eso me lo acuerdo. Es el tiempo de procesamiento. La tarea 0 Ah, se ya, ya. demora 2, la tarea 1 se demora 1 y así. Ya, gracias. Lo voy a escribir mejor. Que se demora cada tarea en ser procesada. Ojo que aquí hay un supuesto importante, de que la tarea 0 se demora 2 en cualquier máquina. Cada máquina por la que pase la tarea 0 se va a demorar 2 segundos, 2 minutos, el tiempo de medida que sea. Y bueno, se definen las variables. Vamos a tener la variable c, que si se dan cuenta está definida solamente como una letra. Y tenemos que definirla así o sí, porque si nosotros agregamos una letra aquí que no esté definida, a pesar de que no sea una variable binaria ni nada, el programa no lo va a entender. Entonces vamos a definir C, que nosotros sabemos que es el tiempo de término final. Vamos a definir la variable X, que como lo vimos era el tiempo en que inicia cada tarea. Y vamos a definir una variable Y, que en este caso nos va a decir si es que el trabajo I precede al trabajo J en cierta máquina. Entonces, esto, si se dan cuenta, nos va a definir una variable, una matriz de variables binarias con 81 variables. ¿Cómo entiendo esto? O sea, ¿cómo lo pueden ver? Si se dan cuenta, I va a tener, yo le estoy diciendo, I vas a tener 2 espacios. En cambio, X, aquí le estoy diciendo que va a tener un espacio, porque solo está definido por I, porque representa cuando inicia cada tarea. En cambio, aquí yo le estoy diciendo I, tú vas a tener un I y un J, que son diferentes tareas. Entonces, I va a tomar el valor de 0 o 1, dependiendo de si I va antes que J o J va antes que I. Y como tiene que hacer todas las combinaciones posibles de tareas que existen, al final se me generan 81 variables binarias, porque me está diciendo todo el rato, la tarea 1 antes que la 2, o la tarea 2 antes que la 1, después la tarea 3 antes que la 1 y la tarea 1 antes que la 3. Por lo tanto, son 81 combinaciones posibles, por tanto, 81 variables binarias diferentes. Y ahora paso a definir la función objetivo. La función objetivo está como C. Si se dan cuenta, literalmente solo tienen que copiar lo que les entrega el modelo arriba. Y vamos generando las restricciones. Entonces, esto genera 9 restricciones diferentes porque se genera una restricción para cada I. Y lo que yo voy a hacer es al final tomar el C más grande posible. O sea, el C que cuando considere que inició la tarea y se procesó, es el último C posible. Y por ende, el mayor. Luego voy a ir agregando las restricciones. Y mucho ojo con esto. Recuerden que nosotros lo que estamos haciendo es que sean para la misma máquina. ¿Ya? Entonces, viendo que en una máquina al final no se procese una tarea al mismo tiempo. Aquí, de hecho, lo voy a poner. En una misma máquina. No se procesen 2 tareas al mismo tiempo. Escribir pésimo. Ay, no sé cómo se escribe procesen. Realicen. Ahí sí. Entonces, vamos a definir esta segunda restricción que dice que si I es diferente de J, es decir, me estoy asegurando que yo no estoy comparando la tarea 1 con la tarea 1, y la máquina, o sea, la máquina en que se tiene que procesar es la misma. ¿Por qué? Porque estoy viendo que no se realiza en una misma máquina 2 tareas diferentes. Entonces, tengo que tratar de cumplir estas 2 restricciones. Y por último, le digo al modelo, resuélvelo. Vamos a compilar. Y aquí me tira el orden. Y me dice que el tiempo en que van a terminar de procesarse todas las tareas es 5. Y me dice, la tarea 1 comienza en el tiempo 2, en la máquina 2, etcétera, etcétera. Y esto mismo ustedes lo pueden representar en un dibujo para que quede mucho más claro. Entonces, este fue el ejemplo 1. ¿Hay dudas con este ejemplo? Sé que es mucho más complejo que el primero. Oye, cuando tú dices que se puede poner en el diagrama, es como el diagrama de caja, ¿no? Hoy día Sí. vimos como un diagrama de tareas, parece.
Sí, de todo eso mismo. Ustedes pueden hacer un diagrama de caja con esto. Ah, Lo pueden bueno. hacer en Excel y todo para que se entienda mucho más fácil y sea mucho más visual. De hecho, creo que en la tarea lo pedí también. Que quede ordenadito, pues, y ver cuál va primero, cuál va segunda y en qué máquina. Recuerden que aquí tenemos 3 máquinas. Ya, y pasamos al ejemplo 2. En el ejemplo 2, de nuevo tenemos un problema que es como el chop chop, pero ahora vamos a tener muchas más restricciones. ¿Y por qué? Porque ahora nos vamos a asegurar de que no puedan haber 2 tareas en la misma máquina y que a la vez una misma tarea no se puede estar procesando en 2 máquinas al mismo tiempo. ¿Por qué no tenía ese problema antes? Porque ahora nos están definiendo muchas más variables y nos están poniendo más restricciones. Entonces, consideremos ahora que tenemos n trabajos y cada trabajo i debe pasar por una de las máquinas m y tienen tiempos de procesamiento diferentes. Es decir, el trabajo 1 se puede demorar 5 segundos en la máquina 1, pero el mismo trabajo se puede demorar 10 segundos en la máquina 2. Y bueno, vamos a definir las variables y ahora vamos a tener una variable nueva. O sea, 2 variables nuevas que también son binarias. Una es si es que el trabajo I se está procesando antes que el trabajo J, o sea, igual que antes, pero en cierta máquina K. ¿Ya? Antes decíamos que era para solamente teníamos una máquina en la que no tenía que suceder esto, pero ahora la vamos a hacer para cada máquina porque tenemos diferentes tiempos de procesamiento. Luego tenemos otra variable que es si es que el trabajo I se está procesando en la máquina K1 antes que en la máquina K. ¿Ya? O sea, vamos a hacer un juego muy similar al que hicimos arriba, pero esta vez asegurándonos también de que no se procese un trabajo en 2 máquinas al mismo tiempo. Esta es la forma de formular el problema. Y es igual que arriba, solamente que ahora agregamos 2 restricciones más, un conjunto de restricciones que son excluyentes también. Y lo pasamos a Python. Esto es un poquito más complicado de entender. Nuevamente vamos a definir la cantidad de tareas y la cantidad de máquinas. Pero ahora vamos a tener esta matriz enorme de tiempo. ¿Y por qué tenemos una matriz tan grande de tiempos si antes solamente teníamos una línea de tiempos? Y es porque ahora una tarea tiene diferentes tiempos dependiendo de la máquina en la que esté pasando. ¿Y cómo se lee esta matriz? Les dejé aquí escrito en el código para que ustedes lo entiendan más rápido. Es que la tarea 0 se demora 1 en la máquina 0, 2 en la máquina 1, 3 en la máquina 2 y 4 en la máquina 3. ¿Ya? Le escribí eso para que se entienda mucho mejor porque a mí de repente se me olvida cómo se leen estas matrices. Y así puedo ver cuánto se demora en procesar cada tarea dependiendo de la máquina en la que está pasando. De nuevo voy a tener que definir una big M y la voy a poner de nuevo como la suma de todos los tiempos de esta matriz de acá. Voy a definir cuál es el problema, que le voy a llamar model. Entonces a model le voy a agregar la variable C, la variable X, la variable Y y la variable Z, que fueron las que definí arriba. Y si se dan cuenta, cada vez que mis variables van teniendo más factores, entonces aquí agrego más espacio. Y aquí está escrito como I más 1, J más 1 y K más 1, porque no quiero que partan desde el 0, que es como lo vimos antes. Y recuerden, en este caso X ya no es el momento en que inicia la tarea I, sino que es el momento en que inicia la tarea I en la máquina K. O sea, ahora nos importan las máquinas. Vamos viendo las restricciones. Son básicamente las mismas restricciones que de arriba. Si se dan cuenta, aquí es para todo I y para todo K. El C va a ser el momento en que inicia la tarea en esa máquina, más el tiempo que se demora en procesar esa tarea en esa máquina. Las restricciones que siguen es, bueno, les escribí aquí de hecho para que ustedes lo puedan ver. La segunda y tercera restricción nos dicen que no puede haber 2 tareas en la misma máquina, mientras que la cuarta y la quinta nos asegura que no puede procesarse una misma tarea en 2 máquinas al mismo tiempo. ¿Y cómo leo esto? Esto nos define el momento en que inicia la tarea J en la máquina K,
tiene que ser mayor o igual al momento en que inicia la tarea I en la máquina K más el tiempo que se demora en procesar la tarea I en la máquina K. Y recuerden que esto se lee de esta matriz de acá arriba. Entonces aquí puedo ver, por ejemplo, si fuera 0, 0, yo diría que es el tiempo que comienza la tarea 0 en la máquina 0 y sería 1. Ese sería, ahí se rellenaría el tiempo de procesamiento automáticamente. Y esto acá que va a ser excluyente de cada restricción. Hacemos lo mismo acá abajo. El momento en que inicia la tarea I en la máquina K tiene que ser mayor o igual, o sea, tiene que ser después, que el momento en que inicia esa tarea en otra máquina y que se termine de procesar en esa máquina. Finalmente voy a poner optimizar el modelo y le digo que me entregue el resultado. Y nos entrega al final el resultado súper completo, cuando inicia, cuando termina y en qué máquina. Esto también les recomendaría que lo pasen en un Excel para que puedan visualizarlo mejor. Y vamos con el último ejemplo, que es el más complejo de todos, donde ahora nos van a decir que tenemos ciertos órdenes de trabajo y diferentes tiempos de procesamiento. Es decir, que cada trabajo tiene que pasar en cierto orden de máquinas y que cada trabajo además tiene diferente tiempo dependiendo de la máquina donde esté pasando. Entonces, bueno, el problema es el mismo que antes, solamente que ahora estoy agregando más variables, porque ahora X, sí, aquí, no, acá está. Digamos que esta letra va a representar la máquina en que debe procesarse la tarea R. No, espérate, la R del trabajo J y no, ahí se entiende muy mal. Prefiero explicarlo acá abajo mejor. Entonces, vamos a ir teniendo acá este programa y nos va a decir que el C va a ser representado por acá. Va a ser el tiempo de inicio de la tarea J en su última máquina. Sé que esto va a ser muy raro, pero ya van a entender después, más el tiempo que se demoró en procesar la tarea J en su última máquina. ¿A qué me refiero con su última máquina? Lo que pasa es que ahora nos están diciendo que tengo un orden específico para cada trabajo, ¿ya? Esto es lo mismo de antes, nos están diciendo el trabajo 0, se demora 2 en procesar en la máquina 0, se demora 1 en procesar en la máquina 1 y 2 en procesar en la máquina 2. Pero además nos dicen que el trabajo 0 debe partir procesándose en la máquina 2, o aquí le puse 1, en la máquina 2, luego pasar por la máquina 1, o sea 0, y luego pasar por la máquina 1. Asimismo, el trabajo número 1 debe pasar primero por la máquina 1, luego por la máquina 2 y luego por la máquina 0. ¿Ya? A eso se refiere este orden de aquí. Y mucho ojo con esto porque lo van a tener que usar sí o sí en la tarea. Y es difícil de pasar desde una tabla a esta matriz. ¿Ya? Pero esto quedó aquí escrito para que lo puedan leer otras veces y vayan entendiendo el orden. Entonces, yo estoy diciendo que el C, que recordemos que es el tiempo de término, va a ser igual al tiempo que se demoró en procesarse en su última máquina. Es decir, el trabajo 0, cuando terminó en la máquina 1, es lo que yo voy a plasmar en este C que está definido acá. ¿Ya? Y sé que es bien raro de entender, pero sé que lo van a entender. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es M-1? Porque yo le estoy diciendo el número de máquinas menos 1. Si son 3 máquinas, yo sé que la última máquina es la máquina 2. Entonces estoy diciendo el trabajo 1, el momento en que inicia el trabajo 1 en su última máquina, más el tiempo que se demora en procesar el trabajo 1 en su última máquina. Esta restricción ya la vimos, que es la misma restricción de arriba. Y tenemos esta cuarta restricción que me está diciendo que un trabajo, o sea, sí, que un trabajo se tiene que procesar después que otro. Las mismas restricciones que vimos al principio. Que un trabajo no puede ser procesado en la misma máquina. Entonces, ¿cómo se lee esto de acá? Porque al final estoy diciendo el trabajo J en la máquina tanto.
¿cómo sé a qué máquina me estoy refiriendo? Lo voy a definir como Machines JI. ¿Y a qué me refiero también con Machines JI? A él le estoy entregando una coordenada de esta matriz de acá. ¿Y cómo le entrego esa coordenada? Por ejemplo, en el caso de que sea, esto va a ir rotando todo el rato. Aquí es una forma de escribir el for en una sola línea y no en dos líneas. Escribir este for así, como lo estoy marcando, es lo mismo que escribir el for, como lo vimos al principio. ¿Dónde está? Oh, no lo encontré. Como le vimos al principio, que era en dos líneas diferentes. Es exactamente lo mismo. Entonces, defino esta restricción y yo estoy diciendo que la segunda coordenada, que va a representar la máquina, o sea, en qué máquina estoy, que es de esta matriz de acá, se lee de la siguiente manera. Si me dijeran, por ejemplo, que es machines 0, 1, yo me voy a la matriz y digo que es la fila 0, que es esta de acá, y la columna 1. Es decir, estoy representando este 0 de acá. O sea, estoy diciendo que es el trabajo 0 en la máquina, o sea, en segundo lugar que se procesa en la máquina 0. Y eso define esta restricción. Por último, vamos a aplicar el solver y vamos a imprimir los resultados igual que antes. Y esto calcula todo automáticamente porque es muy mágico. Y en este caso, lo único que tienen que rectificar en el resultado, si es que ustedes quieren verlo en verdad, porque les aseguro que está bien, es que se cumpla. Porque me está diciendo la tarea 1 comienza en la máquina 1. Entonces yo reviso acá y tengo que ver que se cumpla que la tarea 1 comienza en la máquina 1. Y en el tiempo 2. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que la tarea 2 comienza en la máquina 2 en el momento 0. O sea que la tarea 2 es la primera en procesarse en la máquina 2. Y así sucesivamente. Esto también les recomiendo que lo grafiquen en Excel. Y eso sería la ayudantía de hoy día, chicas. Sé que fue bien extensa, bien latera, con muchas cosas que ver. Vale, Sí, dime. en la última, la Estoy acá. cuarta parte de las restricciones, La cuarta. ¿Ahí está? ¿Ya? sí, esa correspondía para que se respete el orden de las tareas. Sí, para que se respete que no puedo tener dos tareas procesándose en la misma máquina al mismo tiempo. Ya, perfecto. ¿Sí? Solamente puede haber una tarea en la máquina 1. No pueden haber muchas tareas. Eso Ya. representa esta restricción. Que es la misma acá arriba, Yes. pero como son más variables, la crea y queda inmensa, queda enorme. Buena. Ya. No sé si hay más dudas, chicas. ¿Más preguntas? Perdón, estaba leyendo esta restricción. No, esta es la restricción del tiempo en que termina una, es el tiempo, o sea, el tiempo en que inicia una, es el tiempo en que termina, el tiempo que comienza la anterior, más su tiempo de procesamiento, pero básicamente es lo mismo, es que una va después de la otra. Son todo el rato las mismas restricciones. Esto, chiques. Bueno, cualquier duda. Vale, te quería preguntar algo, pero puede haber... ya. Esto, chiques. Así que voy a pausar.